Bienvenidos al programa de cine de nuestro canal, que así comienza. My head, but my head is unraveling. Can't keep control, can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good. And you're the only one that's understood. Llega Visas Village, la nueva película de la rebelde y transgresora Agnès Varda. Entrevista con Pablo Rabe, que el próximo jueves estrena Tejen, su hipnótica película. Steven Spielberg estrena Ready Player One. El Cine Select del Pasaje Dardo Rocha repone La Obra Secreta. Agnès Varda, quien trabajó con los mejores directores de la Nouvelle Vague francesa, llega ahora con su nueva película, Visas Village. C'est l'histoire d'une femme qui parle de son enfance. La directora Agnès Varda, Ixelles, Bélgica, 1928, es quizás una de las directoras de cine más prolífica e interesante del mundo. Elle a fait des films. Se formó como cineasta al lado de los grandes realizadores de la Nouvelle Vague francesa. Et d'autres. Es una verdadera artista por su práctica abierta, constante y en distintos lenguajes, tanto la cinematografía narrativa más tradicional como el cine experimental, el videoarte, la instalación, la plástica, la fotografía, la performance. Su cine se destaca por su sello personal y su mirada propia y sostenida a lo largo de su obra, y por el cruce de registros entre el documental y la ficción, la objetividad y la subjetividad. Je me souviens, pendant que je vis. Su filmografía es extensa. Podríamos citar Los novios del puente McDonald, uno de sus cortos, que es una especie de homenaje al cine mudo con la pareja rutilante de la Nouvelle Vague cinematográfica, Anna Karina y Jean-Luc Godard. Vladimir Vladimirovich Mayakovsky. Non, pas celui-là, pas celui de cette photo. Mais un jeune homme qui ressemblait à Belmondo. O podemos hablar de Elsa La Rose, donde construye un pequeño documental poético planteando una notable mixtura de À quoi géneros. penses-tu? On ne sait jamais à quoi tu penses. Comment un instant prétendre à tracer par les mots ta semblance, ô dissemblante, ô fugitive, ô toujours changeante et transformée. Cleo de 5 a 7 de 1961 es un film de vanguardia. La protagonista es una joven y bella cantante que está esperando los resultados de unas pruebas médicas mientras una divina le predice una enfermedad. Mientras espera los resultados, conoce a un joven. Es un soldado que está a punto de ser enviado a Argelia y le confiesa sus temores a morir. Je t'ai menti, je savais très bien qui tu étais. Ton incognito faisait ma gaieté, et ton compte en banque ma volupté. Tu croyais séduire, tu m'achetais. Moi perfidement, je t'ai menti. Sin techo ni ley, de 1985, presenta un cine de vagabundas en una película protagonizada por Sandrine Bonner. Moi, c'était Simone, mais on dit Mona. T'appelles Mona? Ouais. C'est bon. Dans les déchets, on trouve on a des très grosses. En Los Espigadores y las Espigadoras, toma la famosa pintura Las Espigadoras de 1857 de Millet como punto de partida para salir a moverse por toda Francia, haciendo homenaje a quienes espigan, es decir, a aquellos que recogen lo que los cosechadores ya no desean, una vez que han realizado su labor en los campos. Filmé d'une main mon autre main qui glanait des patates en forme de cœur.
Varda marcó una presencia distinta en un cine hegemonizado por padres varones, grandes directores. Y ahora llega con Visas Village, un documental que representa una colaboración entre la veterana directora y el artista gráfico urbano y fotógrafo J.R., un joven francés conocido por sus impactantes obras visuales que consisten en enormes intervenciones gráficas en calles y tejados de diversas ciudades de todo el mundo. En este proyecto deciden salir a recorrer varias localidades de Francia con el objetivo de realizar distintas obras en lugares abandonados u olvidados. El film engloba historias de vidas con una poética visual realmente magnética. Se destaca la banda sonora compuesta por Mathieu Chédid. C'est vrai qu'ils paraissent petits. C'est vrai. C'est juste l'installation de l'échafaudage qui est soumis à autorisation. Alors moi, je vais vous dire quelque chose entre nous. Toutes les amendes, vous pouvez les envoyer à Agnès Varda. Además, presenta algunos guiños para los cinéfilos relacionados con Jean-Luc Godard. Visas Village se nutre de una buena premisa, un cuidado registro y un poderío visual inmenso. Es realmente una película recomendable. Bah ouais, c'est ça le point de départ. Tu sais, c'est avec ce camion que je pars partout dans le monde. T'es partante? Je suis toujours partante si on va vers des paysages simples, vers des villes. El cineasta platense Pablo Rabe llega al Cine Select con una de sus últimas producciones, Tejen, una hipnótica película que pone en primer plano sensaciones sobre el cuerpo humano. Empezó con una idea, con unos personajes, una situación que involucraban esto de cómo pensar un cuerpo enfermo o problematizar un cuerpo que está de alguna forma atrofiado y las consecuencias en las personas cercanas a ese cuerpo, a ese personaje, cómo sufre estar al lado de un cuerpo enfermo o cómo lo procesa. Se podría decir que la película es una gran pesadilla, ¿sí? Y también aprovechando por ahí referentes que desde chico que tengo en la cabeza, en el imaginario, películas de género, sobre todo de terror o thrillers o películas más experimentales, que lo que hacen es potencian el lenguaje del cine para representar algo tan particular del humano que es, bueno, que todos lo hacemos, que es soñar, ¿no? Y siempre me interesó eso, siempre me interesó porque sobre todo los sueños ponen en juego también la fragilidad de lo real, que a veces se parece demasiado a un sueño, a veces no, están ahí en un punto intermedio, y jugar con esa línea difusa me parecía interesante. Tuvimos mucho ensayo. Yo sentía, al no estar tan preparado con lo que es dirección de actores, sentía que el ensayo era fundamental. Tener por lo menos 6 meses de ensayo, explorando cómo se relacionan, improvisando mucho, construyendo también en secuencias de larga duración y escenas largas, cómo se relacionaban los actores también entre sí. Vos pensás que es un cuerpo atrofiado, uno de los personajes, así que tenemos que buscar el lenguaje de ese cuerpo, las miradas, cosas de las que se nutre el cine, digamos. Oscar Molinari, que es el protagonista, lo encontramos en el Teatro de la Universidad, Teatro de la UNLP, haciendo una obra. Nos digamos, interesó mucho su imagen, su presencia en cámara, y a partir de ahí, bueno, a la protagonista Victoria Parada, también fue desde la danza, la contactamos más por medio de la danza, y le interesó mucho hacer este proceso de ensayos para llegar al casting. Así que fue un poco como trabajo a pulmón, de ir viendo la escena local de teatro y danza contemporánea, a ver qué había ahí.
Y desde entonces se forjó una relación bastante cercana entre los actores, cuestión que suele pasar cuando hay tantos meses de ensayo, ¿no? Locaciones, fue en Arana el bosque, todas las secuencias del bosque y la casa, que fue una locación donde fuimos a acampar, de hecho. Entonces fue una experiencia humana muy extrema porque estuvimos 2 semanas acampando, embebidos del lugar, del calor, de pleno verano, que era enero, febrero. Entonces esa misma condición de estar hastiados con calor al límite le dio como una especie de zona de riesgo particular a la película, donde le dio una vida y una cuestión casi documental, una textura documental que no tenía, digamos. Y es una película más sensorial, sí, en el sentido de que si bien hay una narración, había un guión donde los personajes cambiaban, se relacionaban, tenían un proceso, un arco de personaje, un cambio, la tesis fundamental de la película es el comportamiento de la cámara y cómo podía buscar, explorar y reaccionar a las cosas que pasaban en escena. Entonces es un poco el punto de vista y la cámara como un cuerpo más que percibe y se altera con las situaciones que representa. Entonces me alucinaba la idea de practicar mucho con eso, la cámara como algo mucho más dinámico, corporal de lo que estamos acostumbrados por ahí. Hola, Oscar Requena. Es un poco como hipnótica, ¿no? Una cámara hipnótica que te va llevando, que tiene cierta escala, de hecho usamos mucho gran angular, que es una amplitud muy amplia de rango de visión, que te permite escalas como gigantes, digamos. Tal vez estás cerca de un personaje al lado del cuerpo, pero la escala se representa como si fueran grandes dimensiones. Entonces, de golpe puedes generar situaciones de desequilibrio, inestabilidad, mareo, ¿no? Y ese tipo de cosas ayudaban mucho a la percepción del personaje. Durante la película, incluso desde el guión, fui estableciendo una relación entre el cuerpo humano y cuerpos de otros seres vivos que me interesaba indagar, como insectos o invertebrados, porque la condición, digamos, del cuerpo humano, desde lo biológico, me parecía interesante emparentarlo a otras formas de vida, quitarle como esas capas culturales del lenguaje, del comportamiento cotidiano, y ver hasta qué punto un cuerpo puede perder su humanidad y recuperar algo de lo animal o de lo primitivo de una cuestión mecánica que está más cerca de un insecto por ahí o de otra forma de vida que de lo humano, ¿no? Sí, hay cierta cuestión perturbadora, pero también esto que decíamos antes, la cuestión hipnótica. Me parece que la película de alguna forma invita a recorrer esos espacios mentales del personaje que por momentos, es verdad, lo desagradable se representa con descomposición, porque de golpe por ahí ves un perro que se está descomponiendo, o la misma enfermedad es un proceso también de descomposición, donde el cuerpo se enfrenta a un conflicto biológico, en este caso el conflicto, pero bueno, es muy real, porque te enfrenta a la muerte, digamos, a condiciones muy humanas, muy básicas, que si lo ves desde lo biológico, te pone en jaque un poco, y a este personaje de Oscar lo pone en esa situación de enfrentamiento con la muerte. Y en ese sentido, por ahí sí, lo perturbador ayudaba, o lo desagradable ayudaba a entrar a esas preguntas. Quisiéramos saber qué está pasando. ¿Puede ser? Hola, señora Requena. ¿Está ahí? Claro. Ella no está viniendo al colegio. No sé si usted sabía. Y los últimos tiempos estuvo un poquito como ausente. Y es un tema súper interesante porque es, digamos, los primeros mitos fundantes de las culturas humanas un poco también nacen de procesar la muerte como condición existencial. Me parece que es algo de lo que el cine se debería hacer cargo y lo hace, de hecho, a través de muchos géneros. Pero me parecía, sí, interesante que la cultura siempre es represiva en algún punto, desde el lenguaje, desde las estructuras, desde los sistemas, y la muerte siempre es ese lugar marginal del que se sabe que está permanentemente, que es una fragilidad de nosotros, pero no está a la vista, o se oculta, o está velado. Y un poco era quitar el velo de eso y verlo un poco más de frente. Vos lo tenés, perfecto. Pero a mí me gusta tenerlo. ¿Lo tengo todavía?
En lo que es el cine de autor tiene referencias por ahí más fuertes, por ahí el cine de Zulawski, que es un polaco que siempre seguí, tiene una película de culto que se llama Possession, creo que es del año 81, usa esta forma como de cámara exploratoria, más rabiosa, inquieta y que interpela, ¿no? Que sacude y que la pone en un lugar más visceral. Entonces digo, hay otros fenómenos de estilo en cine que sí exploraron eso antes. El tema es que por ahí, acá lo que más me interesaba era, bueno, hasta qué punto la cámara puede estar tan cerca de la piel que tal vez descubre otra cosa que no es piel, ¿no? Con esa idea del cuerpo tan magnificado o tan cercano, tan táctil, que, digamos, ¿qué pasa? Provocar a la cámara en ese sentido. Y tal vez sí, digamos, en ese sentido es provocativa a los sentidos. Y las veces que se enfrentó a espectadores la película me han dicho devoluciones de ese estilo. Guarda, que va a hacer un... Vení. A ver, Ari. No. ¿Cómo está? Abrí. Dios mío. ¿Está mal, está? No, está terrible. La facultad para mí, o la tesis Tegen como resultado final o como escalón final, se nutrió completamente de los años de investigación o de inquietudes o de docentes que pasaron por la facu y que me formaron y de los propios compañeros también. Me parece que la cuestión de la paridad y de los otros cruzando ideas y indagando qué están haciendo nutrió absolutamente la película. La tesis fue un poco esto, el eje fue el comportamiento de la cámara y pensarla, tal vez no hay, digamos, a nivel teórico algo tan específico como tesis teóricas sobre el comportamiento de la cámara, entonces me parecía como interesante arrancar por ahí. Y también incluso esto la famosa dicotomía entre documental y ficción, porque me parece que esa metodología de cámara traza ahí una zona gris donde las exploraciones de cámara de larga duración, con mucho ensayo, pasaban a ser más documental que ficción. Hola, Oscar Requena. En el próximo bloque de Somos Cine, Ready Player One, la última película de Steven Spielberg. Además, La obra secreta, se repone el film sobre la Casa Courgette de La Plata y la historia del arquitecto Le Corbusier. También tenemos todos los estrenos comerciales. Todo esto tras la pausa. Ready Player One es una novela que es una especie de sagrada Biblia del gamer. Ahora Steven Spielberg la adaptó y la llevó al cine y se presenta esta semana en las salas comerciales platenses. Además, llega la última de Sim Baker, que es muy recomendable. When I read Ready Player One, it was the most amazing flash forward and flash back at the same time. I was born in 2025, but I wish I'd grown up in the 1980s. Like Halliday and Morrow, like all my heroes. I suddenly saw a future that Ernest Cline, the writer of the book, envisioned. It wasn't that far away from what I think is going to happen someday. Ready Player One, ciencia ficción de Estados Unidos, del director Steven Spielberg. Steven Spielberg adaptó una de las novelas que es algo así como la sagrada Biblia del gamer. Se trata de Ready Player One, en cuya concepción del guión ha participado el propio Ernest Cline, autor del libro. Ernest Cline is such a visionary, and I think has seen the future before any of us possibly could even imagine it. Ready Player One invita a sumergirse en una distopía en la cual el mundo desarrollado está en plena decadencia
tras una crisis importante. I live here in Columbus, Ohio. In 2045, Columbus is the fastest growing city on Earth. But it sure doesn't seem like it when you live in the stacks. There's a dystopian society and the fabric of our economy is crumbling. It's a good time to escape. So virtual reality will be a super drug. They called our generation the missing millions. Missing not because we went anywhere. There's nowhere left to go. Nowhere except the oasis. La gente vive muy mal en enormes edificios, evadiéndose siempre que puede por medio de la realidad virtual y en concreto de uno de sus mundos. Antes de morir, el ya multimillonario y adorado por las masas Sheliday creó un juego final, una búsqueda del tesoro que desembocará en el legado de toda su fortuna y, sobre todo, de Oasis. I was very careful with Ernie collaborating with me every step of the way to be able to find the movie narrative inside this dense forest of Ernie's profound imagination. The Oasis being the ultimate toy box with all the toys in the world and then playing that with one of the greatest filmmakers of all time. It results in just amazing action and such a fun adventure. El joven White Watts se propone encontrar las pistas perdidas entre los infinitos mundos en donde pueden encontrarse, enfrentándose a otros jugadores y creando a su alrededor un equipo. Su objetivo final será evitar las nefastas consecuencias que podría tener el hecho de que Oasis cayera en las manos equivocadas que se extenderían al mundo real. Proyecto Florida, un drama que llega desde Estados Unidos del director Shane Baker. El director Baker se acerca a sus personajes con un respeto y cariño que la mayoría de los realizadores no consigue. A quienes retrata aquí es a un grupo de personas que vive en un motel de Orlando que recibe el apodo que da título al film. Habitan cerca de Disney World, pero sus vidas están bastante alejadas de ese modelo. La particular familia protagonista la conforman una madre y su pequeña e hiperactiva hija de 6 años. A la madre no le queda otra que prostituirse para sobrevivir, metiéndose en varios problemas, mientras que la hija se divierte jugando y corriendo por el lugar como si estuviese en el mismísimo paraíso. Un drama del Líbano, otro de Italia, la película inglesa que habla de María Magdalena, una animación, una ciencia ficción y Peppo, la película sobre el cantante de música popular, son algunos de los estrenos en las salas comerciales. El insulto en el Beirut actual, un insulto que toma dimensiones desproporcionadas, lleva a Tony, un libanés cristiano, y a Yasser, un refugiado palestino, a dirimir el asunto en la corte. La siambra. En la comunidad gitana de Asiambra, la familia es lo primero. Así lo ve Pío, de 14 años, cuyo modelo de conducta es su hermano Cosimo. Cuando éste va a la cárcel, Pío ve la oportunidad de demostrar su hombría, proveyendo a la familia de peligrosas maneras. María Magdalena, retrato auténtico y humanista de uno de los personajes más enigmáticos e incomprendidos de la historia. Restringida por las jerarquías de la época, María desafía a su familia tradicional al unirse a un nuevo movimiento social dirigido por Jesús de Nazaret. Peppo, la última oportunidad, un documental musical que llega desde Argentina. La película sigue a Rubén Castiñeiras,
luego de salir de la cárcel, mientras intenta recuperar su camino a los escenarios. Gané mucho, pero al final perdí. Completamente nuevo. Sherlock Gnomes. Para resolver el misterio, la pareja decide pedir ayuda a un mundialmente famoso detective, Sherlock Gnomes. Un viaje en el tiempo. Tras la desaparición de su padre científico, 3 seres peculiares envían a la joven Meg, a su hermano Charles y a su amigo Calvin al espacio para intentar encontrarlo. El Cine Municipal Select repone La Obra Secreta, esta interesante película que trata sobre la Casa Courgette de La Plata y el arquitecto Le Corbusier. Además, llega No Dormirás, de Santiago Hernández. Todo esto en la sala ubicada en el primer piso del pasaje Dardo Rocha. La entrada, 30 pesos. La Obra Secreta, de Graciela Tacchini. Argentina, 2018. Se trata de un largometraje de ficción que entrelaza 3 ejes narrativos: la figura y el pensamiento de Le Corbusier, máxima figura de la arquitectura moderna, una exhaustiva visita guiada a una de sus obras más logradas y menos conocidas, la Casa Courgette de La Plata, y la extraña influencia que su figura ejerció sobre diversos aspectos de la vida del ignoto arquitecto de ficción Elio Montes, encargado de las visitas guiadas de la Casa Courgette. ¿No es un poco raro que esté así tan abierto la habitación con el Star? ¿Por qué? Ayer pasó 5 horas dibujando. Está alcanzando las 108 horas sin dormir. El cansancio desactiva su cerebro racional. No dormirás, dirigida por Gustavo Hernández. Argentina, 2018. En un hospital psiquiátrico abandonado, un grupo de teatro radical experimenta con el insomnio para la preparación del montaje de una obra. Con el paso de días sin dormir, alcanzan nuevos umbrales de percepción que los enfrentan a energías e historias ocultas en el lugar. ¿Por qué se bajó la otra actriz? Su nombre era Dora Viña, la paciente 101C. Empezó a escribir un diario íntimo en forma de obra teatral. Mi hija llora a mitad de la noche. Recuerden que pueden seguir las actualizaciones de nuestro programa en nuestra página de Facebook, Somos Cine. Y desde la producción decidimos dedicarle este en particular a los héroes de Malvinas, aquellos que están hoy con nosotros y aquellos que lamentablemente no pudieron regresar. Nos vamos en este programa y en este ciclo donde pretendemos hablar del séptimo arte y de lo que nos interesa. I got my head, but my head is unraveling. Can't keep control, can't keep track of where it's traveling. I got my heart.